Amén. Que el Señor les bendiga después de esta adoración, de esta alabanza que nos bendice, que bendice nuestras vidas. Realmente reconocemos, no nos queda nada más que reconocer la grandeza de nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y privilegiados somos de tener un Dios tan grande y que nos respalda, amén, que nos ha guiado en este camino y que se encarga de nuestras vidas. Él intercede por nosotros día a día. La verdad que somos un pueblo que está en perfección, en un camino de perfección, y tenemos solamente un camino que es Jesucristo. Y es por eso que tenemos que centrar nuestro corazón, nuestra fe, nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo lo que somos en Él, solamente en Cristo, solamente en Jesucristo. Quisiera leerle un versículo que está en Mateo, capítulo 12, versículo 18, donde dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hermano amado, el Señor viene con verdad. Su venida será con verdad. La venida del Señor será con luz, será con juicio, será con justicia, será con misericordia. Nosotros estamos expectantes, estamos con un corazón que está en preparación para poder recibirle, para poder recibir su venida. De cierto, Él ya está en nuestras vidas, amén. Es por eso que tenemos que perseverar. Como decía las profetas, lo que acá el Señor nos ha ministrado, guárdese cada uno mismo de no caer en el espíritu de error, de no desviarnos, amén. Porque el corazón de Dios también sufre de mirar que Él bendice, de que Él confía de su unción, de su palabra a sus hijos y lo cambian. Se van tras la avaricia, se van tras la vanagloria, terminan siendo mercaderes de su palabra. Amén. Y la casa del Señor es una casa de oración. La casa del Señor es una casa de santidad. La ciudad del Señor es una ciudad llamada verdad. Así la promete el Señor. Es un monte de santidad. Amén. Y es ahí donde tenemos que perseverar. Amén. Para no desviarnos. Porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar en fe, en amor, en misericordia. Amén. En el Salmo 91, el Señor dice: por cuanto has conocido mi nombre, muy en alto te pondré. Este es un despertar a la iglesia. Todo lo que está sucediendo está provocando de que la iglesia se levante. Amén. Pero en el nombre del Señor, no en otro nombre. Amén. Que el Señor nos guarde. Nosotros vemos las maravillas de Dios. En realidad podemos ver las señales, ¿cierto? Que para muchos es muerte, que para muchos es dolor, es principio de dolores. Pero déjeme decirle que esas son las maravillas del Señor. Esas son el cumplimiento de su palabra. Amén. Y nosotros vemos que desde el principio, amén, desde los tiempos de Moisés, cómo las maravillas de Dios seguían a Moisés. Como Él trajo las plagas, ¿cierto?, a la tierra, como Él hacía prodigios, señales. Y esas eran las maravillas del Señor, para que el pueblo reconociera que era su Dios. Amén. Y para que Egipto o el mundo vieran cómo Dios guardaba a su pueblo, de la forma en que Jehová Dios rescataba a su pueblo. Amén. Y cómo los defendía, cómo peleaba la batalla por ellos. Amén. Cómo Él daba la guerra, cómo Él daba la pelea, cómo Él sacaba al pueblo con sus maravillas. Amén. Nosotros reconocemos delante del Señor que en realidad no hemos ganado ninguna batalla, hermano. Amén.
que ha sido el Señor, que ha sido Dios, que ha sido Jehová, que ha sido Jesucristo el Señor, el que nos ha dado toda la victoria, el que ha vencido a nuestros enemigos, el que ha vencido a nuestros adversarios, el que nos ha entregado en nuestras manos a nuestros enemigos, a los que persiguen nuestra alma, a los que quieren robar la bendición de la casa de Dios, a los que quieren destruir el propósito de Dios, a los que quieren tergiversar la promesa de Dios, la palabra de Dios que está sobre nuestras vidas, sobre la iglesia del Señor. Y nosotros vemos cómo van cayendo. Amén. Pero es ahí donde debemos de perseverar. Hermanos, es por eso que la adoración es importante. Es por eso que es necesario que nuestro corazón pueda postrarse delante de su trono. Amén. Porque ahí es donde reconocemos que en realidad todo le pertenece. Que la unción es del Señor, que el poder es del Señor, que la palabra es del Señor. Amén. Y que nosotros estamos bajo sus alas, amparados, guardados. Amén. Pero tenemos una responsabilidad tan grande de poder perseverar y permanecer, hermano, y de que el Señor haga su obra. Amén. Porque este año, déjeme decirle que es el año de la reconstrucción, pero Dios está hablando de la obra perfecta. Amén. Él está hablando de la obra perfecta. Así quiere edificar el Señor su iglesia, con su palabra, con su espíritu, como nos compartía Alejandra, con el Espíritu de Dios. Amén. Es ahí donde no es con los recursos. Amén. No es con la mucha fuerza de los carros, con las fuerzas del hombre, es con el Espíritu de Dios, es con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Amén. Eso es lo que nos mueve, es el fuego del Señor, es el nombre del Señor, es el que nos guía, es el que nos lleva a edificar, nos lleva a hacer piedras para edificar su iglesia. Amén. Es por eso que tenemos que permanecer en adoración, hermano. Cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana, que Jesús era judío, ¿cierto? Se encuentra con ella y le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿tú me pides a mí que te dé de beber? ¿Tú que eres judío? Y ella le dice, si supieras quién te está pidiendo, dame de beber. Amén. Y es ahí donde el Señor igual nos confronta, hermano, confronta un poco a la iglesia, porque llegan a una instancia entre la mujer samaritana y entre Jesús, en donde él le dice, ven con tu marido. Amén. Ven con tu marido, le dice. No tengo marido. Sí, le dice. 5 maridos has tenido, pero aún el que tienes no es tu marido. Amén. Le dice, ¿verdad has dicho? Aún el que tengo no es mi marido. Amén. Entonces, ¿con quién te has casado, iglesia? ¿Con quién estás casado? ¿Con quién te has comprometido? Amén. ¿De quién has bebido el agua que vuelves a tener sed? Amén. Si el que de donde viene el agua es viva, si tú bebieres de ahí, nunca más tendrías sed, porque es para vida eterna. De Jerusalén, de la iglesia del Señor, corren aguas vivas. Amén. Corren aguas vivas. Entonces el Señor nos llama a que le adoremos en espíritu y en verdad. Es ahí donde ella recibe esa revelación y el Señor le dice, no, es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Cásate conmigo, mujer, le dice. O sea, yo soy el Cristo, reconóceme. Amén. O sea, ¿con quién nos casamos? ¿Con la costumbre? ¿Con la religión? ¿Con las doctrinas? ¿Con qué? ¿Con el hombre o con el Señor? Amén. Es por eso que tenemos que permanecer en adoración, con devoción delante de Él. Jesús venció. Amén. Y en Él estamos. Jesús venció y esto fue lo glorioso que le dijo Satanás, solo a mi Dios serviré y a Él adoraré. Amén. Es tiempo de despojarse, hermano, de los falsos dioses. Es tiempo de que toda la falsedad salga. Es tiempo de que los nombres falsos, los espejismos, es tiempo de que las cosas artificiales salgan de la iglesia, de que las imitaciones salgan. Amén. Tenemos un Dios que es verdadero, tenemos un Dios que es verdadero, que es real. Amén. Que produce cambio, que produce efectos. Amén.
que nos da vida, hermano, que nos levanta, que trae renuevo. Amén. Es tiempo de que le adoremos. Es tiempo de que permanezcamos en adoración, de que perseveremos en la adoración. Amén. Que el Señor le bendiga. Estamos, bendecidos porque tenemos una palabra profética. Yo creo que el Señor ha guardado esta nación a causa de sus hijos, a causa del clamor, a causa de la oración de los hijos de Dios. De acá se va a levantar una adoración, se va a levantar un altar, un pilar de fuego, se va a levantar el fuego del Señor. Pero el Señor está preparando la tierra, hermano, porque para ser bendecido, el Señor tiene que preparar nuestros corazones y nos está llamando a que busquemos la santidad. Porque cuando el pueblo se desviaba, Dios levantaba a un hombre y le decían: arrepiéntanse, vuélvanse, apártense, porque Jehová nos va a bendecir. O sea, preparen el corazón para que Jehová los bendiga. Y Dios nos está preparando para que su bendición se derrame. Amén. Y la bendición de Dios es el juicio. Es lo que viene a limpiarnos, es lo que viene a santificarnos, es lo que viene a limpiar la casa. Amén. Y eso producirá dolor, pero gloria a Dios, por hermano. Porque Él es la victoria. Nosotros, henos aquí, Señor. Amén. Guárdanos y llévanos en tu verdad, guíanos en tu justicia. Amén. Así que, hermano, le invito a que le adoremos en espíritu y en verdad. Que permanezcamos en la verdad. Amén. Que permanezcamos en la vida, en Jesucristo. Amén. No hablando mal contra nuestro hermano, no albergando envidia, celo. Amén. Despojémonos de todas esas cosas, hermano. Y que el Señor nos dé de su virtud. Amén. Amén, hermano. Amén. Margarita, tú hablas de la adoración y un corazón recto busca al Señor, ¿verdad? Pero a veces hay tanta confusión de lo que es la adoración, porque el Señor viene a buscar una iglesia santa, ya dijimos, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Una iglesia adoradora viene a buscar, que como tú dices, la adora en espíritu y en verdad. Pero hay, sin embargo, dentro de la iglesia hay también ciertos paradigmas que hay que romper respecto a la adoración, porque se piensa de que la iglesia pentecostal, porque toca con banjo, están adorando, y esa adoración es buena delante de Dios. Pero por otro lado, hoy en este tiempo está la iglesia que tocamos con otros instrumentos y decimos que eso es adorar al Señor y que eso está bien. Pero si eso lo ponemos delante del Señor, ¿cuál de las dos sería adorar en realidad? Si lo vemos a través de la Escritura, dice que el que adora en espíritu y en verdad. No dice que el que adora de esta o de la otra manera. De hecho, en ese mismo texto que tú hacías mención, dice que Jesús le dice, la mujer le dice, ¿dónde tenemos que adorar? Y nuestros padres dicen que en este monte, y tú dices que es de esta otra manera. ¿Dónde tenemos que hacerlo? Y ahí es que el Señor le dice que Él busca adoradores y la adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando hablamos de espíritu y de verdad, no estamos hablando de la forma, ¿verdad? Precisamente no de la forma, sino del corazón. Amén. Porque nosotros podemos seguir una cierta forma, ¿ya? Somos personas que nos guiamos por la fuerza de la costumbre también. ¿Amén? Pero el Señor habla de la entrega, habla del compromiso, habla de la comunión, habla del encuentro, de la relación que yo realmente estoy viviendo y que desde ahí le adore, que desde ahí yo experimente la adoración, de que de ahí yo pueda conocer su nombre, desde que ahí yo pueda exaltar su nombre, que desde ahí yo le pueda adorar, desde ahí yo le pueda reconocer del corazón, de mi relación verdadera con Él, con Cristo, ¿ven? No en un lugar determinado. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que realmente el altar está en el corazón, no en el lugar donde uno va. Donde yo vaya, el altar de Dios está en mi vida. Entonces, vemos y podemos clarificar también eso. ¿Amén?